Yo me llamo Julio Eulogio Aguirre Gálvez. Nací un 13 de febrero del año 1929. Fui elegido alcalde posteriormente cuando era más o menos de 26 años por ahí. Y Guaranchal no tenía carretera, estaba aislado. Comenzamos a trabajar desde Pampa Hermosa, lugar donde ya había llegado la carretera, gracias al doctor Vicente González, que era hacendado de la hacienda Chiquizongo, de donde continuamos la carretera hacia este distrito, comenzando desde una partida que consiguió un ciudadano peruano que se llamaba Félix Palma Seminario, quien tenía amistad con el diputado de ese entonces, Espejo Malón, que era natural, creo que de Sincicap. Y gracias a él consiguió la partida de 140,000 soles por ahí para los inicios de la carretera Pampa Hermosa-Guaranchal. Primeramente se hizo el trazo desde Pampa Hermosa hasta acá al distrito, por un ciudadano que a la fecha no recuerdo su nombre. Enseguida se inició los trabajos desde Pampa Hermosa, pagando a los ciudadanos las sumas de 150 más o menos semanal en ese entonces. Y construimos más o menos ya unos 4, 5, 6 kilómetros. Y la plata ya iba prácticamente, se terminaba, ¿no? Yo viajaba a Trujillo cada 15 días y traía la suma de 20,000 soles para pagar a la gente. Y la carretera se viene construyendo ahí hasta un lugar, llegamos con la partida, llegamos hasta un sitio denominado casa de un señor Andrés Rosas, fecha en la que recibimos un telegrama del delegado del Consejo Distrital de Guaranchal en la ciudad de Trujillo. En ese entonces funcionaba Cuarto Centenario, la Junta del Cuarto Centenario, que administraba los fondos. Y tuve que parar la carretera cuando estaba en tal lugar y había un ciudadano, que era presidente de la Asociación Guaranchalina de Guaranchal, residentes en Lima. Cuando me entrevistó aquí y me dijo hasta dónde da la plata, le indiqué el lugar. Y entonces me dijo, oye, olvídate, me dijo la construcción, porque ya no hay plata, ya no hay quien gestione. Por tal motivo tuve que viajar yo a Trujillo. Y me entrevisté con el señor Fernando Ponce, que era delegado del Consejo ante la Junta del Cuarto Centenario, y le comuniqué los inconvenientes. Y entonces él me dijo que él mismo había pasado el telegrama para parar los trabajos porque ya no había plata con qué pagar, pero que no me preocupara, porque el ingeniero Ramón Ponce León, que era sobrino del delegado, iba a viajar desde Lima a Trujillo y iba a estar ahí, porque él era de Trujillo. Y me dijo, va a venir tal fecha y ahí le voy a indicar que consideren una nueva partida para continuar con los trabajos. Bueno, yo tuve que regresar a Guaranchal y demoré más o menos unos 15 días y recibí un telegrama del delegado que viaje urgente a Trujillo con el fin de traer el lampón de un tractor D16 que había ya considerado el ingeniero Ramón Ponce, porque en ese entonces Ramón Ponce era secretario general del Fondo Nacional de Desarrollo Económico del Perú, en la época de Manuel Prado. Enseguida viajé yo a Trujillo y el señor delegado me dijo que consiguiera un camión con el fin de transportar el lampón y comprar petróleo para dejar en el trayecto.
y que el lampón iba a llegar hasta el lugar donde está la carretera. Y efectivamente, el lampón llegó en un camión que se pagó hasta la hacienda de Chuxón en ese entonces. Y que el tractor se vendía por sus propios medios. Y como que, pues como a los 8 días ya llegó el tractorista ahí y recibí las noticias para ir a armar el lampón. Y efectivamente me fui y me encontré con el chofer del tractor y armamos el lampón, todo, y tuvimos que continuar el viaje a Guananchal. Pues. Y en ese entonces había antes de más o menos a unos 200 metros de la salida de Tuxtongo, una tranca con techos de tejas que había construido el hacendado. Entonces, para no lastimar la autorización, la administración de la hacienda, me fui a buscar al administrador de ese entonces, un señor Jorge Espejo. Y no lo encontré. Entonces el chofer me dijo, ¿qué hacemos, don Julio? Me dijo, porque el lampón no puede pasar sin botar la tanca. Tuve que autorizar que tumbe la tanca y continuar, pues. Como que así lo hice y continuamos. Él venía ampliando los sitios donde estaba muy estrecho hasta llegar a Pampa Hermosa. Y antes de llegar a Pampa Hermosa, nos alcanza el administrador de Chuxtongo y nos llamó la atención por la calle de la Tanca, pues. Entonces yo le dije pues que no podíamos evitar por cuanto el tráfico era oficial y de todas maneras teníamos que continuar la ruta. Y que yo fui a buscarlo y no lo encontré. Te molestó y se regresó. Pues. Muy posible, pues, daría cuentas a las autoridades y no pude sacar nada. De ahí hemos continuado la carretera, pagando los ciudadanos ya desde el sitio donde había dejado la carretera. Y continuamos desde el Pampa del Puente, pues, con rumbo a Guananchal, con la ayuda del tractor ya el D16 que había conseguido el ingeniero Ramón Ponce. Y más, teníamos ya la seguridad de tener 100,000 soles más para pagar a la gente, con lo cual ya prácticamente ya se terminaba la ruta. Y trabajamos, porque dicho trabajo se hizo en el año 1960. Ya sería el año 61 que continuamos ya por la ruta por el lugar denominado La Guitarrilla, porque era muy declinable, era un cerro donde tuvo que desarrollarse como 6 o 9 curvas. De todas maneras, con la ayuda del tractor se hizo. Pero ¿qué pasa? Que el tractorista me llamó, me dijo, don Julio, ¿qué hacemos? Porque más se avanza de arriba para acá abajo y de aquí para arriba es muy difícil, me dijo. ¿Qué te parece si subo al alto y de ahí comenzamos? Entonces yo tenía desconfianza por cuanto era muy pendiente pues, la ruta, ¿no? Y a ver, tuve pues posibilidades. No, me dijo, yo sí subo. ¿Cómo qué? Pues fuimos todas juntos que administramos el trabajo de la carretera y subió de todas maneras, pues nos llamó la atención porque a ratos que el tractor ya prácticamente parecía que se daba vuelta para atrás. Y llegó a la cumbre, de donde prácticamente él ya dijo, y aquí es más fácil ya para continuar los trabajos. Y efectivamente pues, trabajamos ya como el desarrollo de una curva, 2,
y llegamos a una peña donde está la tercera curva, bajando ya a la parte baja. Y entonces me dijo, pues, don Julio, es que parece que me da mejor por contrato. Y va a ver la paciencia del tractorista. Hablé con todos los de la junta que administraba el trabajo. Me dijeron, a ver, ¿cuánto cobran? Nos cobró la suma de 20,000 soles. Dan combustible y la máquina, posiblemente. Entonces es muy caro y le ofrecimos 15,000 soles y no quiso. Bueno, me dijo, hasta por 16,000 soles lo hago. ¿Cómo que? Pues acordamos pagarle dicha suma y ya los trabajos era de su cuenta, pues nosotros le damos el petróleo y gente también que pues, trabajen todos los días. Y desde ese entonces comenzó a trabajar de noche ya por su cuenta. Y efectivamente avanzó bastante y lo empató la carretera acá abajo a la casa donde vivía un tal Arsemio García, que es el dueño prácticamente del terreno. Ya una vez concluido el trabajo hasta ahí, comenzamos ya desde el alto de la Guitarrilla, con dirección a Guaranchal. Y ya más o menos ya pensamos que la carretera iba a llegar a tal fecha y diagnosticamos ya, acordamos la fecha de la inauguración, que era para un 16 de noviembre del año 1961. Y como que escasamente se hizo llegar la carretera para esa fecha. Ya habíamos tenido ya programado la inauguración. Entonces se dio cuenta pues, a la Junta del Cuarto Centenario de Trujillo y designó que viniera el prefecto a patinar el trabajo. Y o más claro a inaugurar la carretera. Entonces nombramos como padrinos al ingeniero Espejo, que era administrador de la Centro y a una señora Cava, que era paisana. Claudelina Cava. Ellos apardinaron la carretera ya a la entrada a Capas. Y de ahí a un 16 de noviembre del año 1931. Y donde aportó se llama la Asociación Guarachalina residente en Trujillo, había conseguido el apoyo de la banda para que consiguió la banda del 37. La banda del 37, y la cual vino y dio la movilidad el gerente de transporte Sotusco, ida y vuelta para dicha banda. Y tenía a disposición ya la agencia de transportes, quien nos había apoyado desde antes, porque siempre en los ómnibus traíamos el petróleo. Ajá. Sí, justo acá estoy viendo unas fotografías. La primera, ¿no? Es la llegada. Exactamente esto, ¿en qué parte de la ruta antes de llegar a Guaranchales? Era en la ladera de la Pachalanga. Ajá, ok. La Pachalanga. La Pachalanga. Sí, para ingresar al río de Livianillo. Ajá. Para La ingresar. segunda foto es La segunda foto era ya cuando estaba ya la carretera ya en toda la entrada del pueblo, que era acá en la curva nomás el Lucum se llamaba en ese entonces. Ajá. Era ahí la tercera foto. La tercera foto era ya el avance ya del vehículos hacia el pueblo. Ajá. Y luego tenemos una cuarta foto. La cuarta foto ya estaba ya en la población ya que había ya llegado ya. Cuando al frente estaba el señor Ángel Gutiérrez, que era gerente de transporte Tusco.
Hay una quinta foto. Aquí tenemos, Es ¿quiénes fecha, están en esta foto? es fecha de la inauguración ya cuando está pues los padrinos ahí, la señora Claudina Cava y el señor Espejo, quienes apadrinaron la carretera. Ujú. Hay otra foto, al parecer, camino a la Camino a municipalidad. la municipalidad ya dicha Ujú, fotografía, correcto. donde ingresamos. Y hay una siguiente foto que es ya en el salón municipal. En el supongo. salón municipal, donde estaba el prefecto, los padrinos, donde figura el padrino leyendo su discurso, y a la mano izquierda del señor prefecto estaba la madrina, junto al padre de ese entonces. Luego, acá tenemos la foto del balconazo. Luego, el suscrito ya tuve que hablar al público que se encontraba en la plaza de armas. Esta foto es muy simbólica porque es en el momento que usted es Momento alcalde que de Guaranchal. ¿Cuántos años me dijo que tenía cuando era alcalde de Guaranchal? más o menos, que tenía de 26 años, por ahí no recuerdo. 26 años. Supongo yo en ese tiempo uno de los alcaldes más jóvenes del Perú. Sí, bien. Luego pasamos a una siguiente foto. En esta Hay más foto, personajes ahí. donde estaba ya en el campo deportivo, donde se había hecho una pachamanca que había obsequiado ya el padrino de ese entonces, el señor Espejo de Chuxongo. Había donado una vaca o un toro, no sé qué fue, pero se dispuso por la pachamanca para todos los asistentes. Qué bueno. Y seguimos con más personajes. Acá hay un arreglo en el piso. ¿Qué cosa es? Pues, ahí estaba ya para principiar allá a la pachamanca ahí, con mantel ya y todos los personajes ahí. Blanco. Sí, efectivamente. Estaban esperando ya para que sirvan ya. Qué bueno. Mm. Seguimos otra foto aquí, ¿ve? Degustando de las delicias de la pachamanca. Sí, ya lo último ya porque habían dispuesto ya. Ahí estaban dichos personajes. Y tenemos una foto final donde hay más invitados, ¿no? Y Ahí. en la misma Pachamanca, Ajá, correcto. presentes Son fotos históricas que forman parte de la historia del distrito el de distrito de Guaranchal. Guaranchal. Si usted sería alcalde 2022, ¿qué haría por su pueblo? Si yo fuera alcalde acá, habría más calles, porque en mi periodo se han abierto varias calles, y desde ahí, a esa fecha, en lugar de continuar con la apertura, los han cerrado. Por ejemplo, acá en el Girón, hay una parte que lo han cerrado hasta para subir a la parte norte, y como tanto a la parte este, que ya prácticamente han construido casas y se ha anulado prácticamente eso. Y además de eso, hicieron muchas obras más, como lo hizo el local del centro educativo de ese entonces. También gestioné yo con una partida para comprar el terreno en primer término, porque aquí no había locales educativos, se estudiaba ahí en la loma, en un pequeño local que teníamos. Y se hizo una sesión y se acordó pues comprar un terreno. Que compramos un terreno ahí a continuación del campo deportivo a una señora Tomasa Rodríguez, que tenía ahí a continuación del campo, y quien nos vendió gustosamente una gran porción de terreno con el que se amplió el campo deportivo, se construyó el local escolar hasta donde elaboramos el teatro escolar desde entonces. Y
Y por ahí también se construyó una calle para salida hacia el norte. Y en ese lugar se construyó la carretera, ¿no? Se construyó el local escolar, habiendo dejado yo terminado todo hasta la techumbre. Y de ahí ya salí yo en 1962, ya con la invitación de otras autoridades. Dígame, ¿y cuál sería su consejo para los alcaldes de este tiempo, y especialmente de Guaranchal, que manejan presupuesto, que tienen partidas especiales, que pueden presentar proyectos, pueden ser aprobados? ¿Cuál sería su consejo para estos nuevos alcaldes? Yo mi idea sería pues, que continúe con los trabajos, haciendo, como repito, nuevas calles, porque el calle Guaranchal en ese entonces, cuando yo recuerdo, era muy chico. Hoy ya prácticamente se amplió, pero gracias a la construcción de la carretera a Taigor también que se ha abierto una calle muy extensa que se llama Miraflores. Y por ese lado. Y por otro lado, pues quería que inicien y arreglen las calles principalmente, porque estamos estrechos, no hay donde construir casas. Y el trazo debe hacerse pues ya con miras al futuro. Debería de haber una carretera de evitamiento, ¿no? La carretera principalmente también porque a la fecha. Para los camiones, Sí, y no tener para no pasar por el tanta centro. congestión, claro, en el pueblo que tiene calles muy estrechas, ¿no? Muy estrechos, porque ahora yo también hice el pavimento en ese entonces, pavimento que últimamente también tuvieron que dañarlo para hacer la instalación del agua potable y han construido una nueva pista por donde prácticamente han prohibido el ingreso de camiones con peso, porque malogra pues Cuando usted era alcalde en la década de los 60, ¿cuánto de presupuesto tenía la municipalidad de Guaranchal? no teníamos ningún presupuesto, nosotros recibíamos sueldo. Nosotros trabajamos gratuitamente y sin embargo también había pues, protestas que uno se armaba de alcalde, pero en ese entonces, imagínate, no había entradas. Gestionaba con cero presupuesto Cero y presupuesto. ningún pago por honorarios. Por honorarios no recibíamos nada. Yo durante toda mi gestión que tenía como alcalde no he recibido ni un centavo como pago. Un verdadero ejemplo de que con objetivos claros se logra la meta aún sin presupuesto. Sin presupuesto. Imagínese ahora, le reitero, con tanto presupuesto que manejan las municipalidades, la pregunta sería, ¿qué es lo que usted no haría? Queda para la reflexión. Sin embargo, usted es un personaje que demuestra que a base de gestión se pueden hacer muchas cosas aún sin presupuesto, recurriendo a las instituciones, obviamente, ¿no?, estatales, asociaciones, etcétera, etcétera, pero que logra el objetivo. De verdad, muchas gracias y felicitaciones por el legado que nos da a todos y por el trabajo efectivo y real que dejó en el distrito de Guaranchal. Gracias. Bueno, no hay por qué agradecer, ¿no? Como repito, pues, antes he trabajado prácticamente por el pueblo, sin recibir sueldos como lo reciben ahora, y que los alcaldes prácticamente no hacen nada por la adelante del pueblo. Cuando tenía más o menos 8, 9 años, recuerdo que el primer avión que pasó cuando uno estaba allá
por el aire, cuando el primer avión, hace ya muchos años. Después, Guaranchal no es como es ahora. Guaranchal, por el norte, era hasta la casa del señor Manuel Yupanqui antes. Y por el este, prácticamente hasta el lugar Lillerón. Pero toda esta ruta de acá no había, estas cuadras no había casas, era despoblado. La casa principal era la casa de ahí de un Nicolás, creo que se llamaba, García. Pero muy corto era Guaranchal, prácticamente casi la plaza de armas nomás. Y ahora no, ahora se ha extendido bastante, hasta por el sur, más o menos ya casi 1 kilómetro ya de pueblo. Las principales autoridades, me acuerdo que había un señor, no recuerdo el apellido, que vivía en la parte alta, arriba, la alta en medio. Que en la época del 28 de julio salía la loma, aquella loma, de donde gritaba al pueblo para que embanderara el 28 de julio, embanderar el pueblo. Qué bonita historia. Esa es la historia que de arriba nomás, como era el alcalde de ese entonces, sería el primer alcalde, no recuerdo, pero él era alcalde, sí, y daba la orden del cerro nomás gritando al pueblo que embandere, porque en ese entonces Guaranchal era pocos habitantes. Prácticamente lo hacía gritando. Sí, lo hacía la orden para embanderar el 28 de julio. Qué bonito Sí. detalle, ¿no? Que justo el 28 de julio salía a la cima del cerro. Cerro allí. No, él vivía arriba. Vivía ahí. Y Vivía desde ahí ahí, daba la entonces, de orden. ahí de su casa a la loma donde se visaba Guaranchal habrá pues, unos 100 metros. De eso daba la orden. Aquí las principales familias que había ese entonces, me acuerdo, Hugo Mercindo Suárez, que era español, neto. El gringo Suárez murió en el lugar donde tenía un fondo como atiende, la ex tienda Chuxongo. En el lugar donde él había peleado por ese terreno de Moncada donde vivía, donde tenía el doctor, no doctor, el señor Suárez. Pertenecía a Guaranchal y se peleaba tanto Chuxongo con la hacienda Calván, entre hacendados. Pero por Chuxongo estaba pues, el doctor el señor Suárez, y vencieron a Calván y se quedó Chuxongo con dueño del terreno, en donde Suárez quedó como arrendatario del terreno, hasta cuando murió en el mismo lugar, y de ahí era Guaranchal, se sepultó aquí en Guaranchal. A sus 93 años, ¿cómo ve la vida? ¿Cómo se siente? Yo me siento ya pues, prácticamente muy mal ya, porque a esta edad ya no hay cuerpo que lo resista ya. Esperando más lo que Dios termine de unir. Sin embargo, es sorprendente su lucidez, tiene una memoria increíble. Bueno, es lo único que hasta la fecha. ¿Cuál es su secreto para mantenerse tan lúcido? Bueno, la alimentación en primer lugar y el continuo movimiento. Yo me dedico prácticamente a hacer algo todos los días. Y esto es lo único. Pero aquí en mi casa nomás, porque ya no puedo salir ya.